A mí me está pasando de tener amigos también padres que empiezan ellos a contar de estar tan conectados con el teléfono, constantemente comunicándose por mensajes o por aplicaciones, me refiero a los adolescentes, a los más nenes. Después cuando tienen que hablar personalmente es como que tienen una dificultad para hablar de manera, pero no sé si tiene que ver probablemente con una cuestión de vergüenza o de abrirse cuestión. O expresarse. Yo he visto por ahí cenas familiares, de familiares lejanos. Nosotros nos juntamos, la familia Rosati, y hay un montón de nenitos. Estaban todos separados, los de 10 años, con el celular. O se unían de a dos y no interactuaban entre ellos. Eso es lo que digo. Es frecuente también verlos en los bares o en los restaurantes, que están incluso los propios padres con el celular y el hijo enfrente en la mesa y están también con el celular. Es terrible. Bueno, vamos a hablar de este tema con Anabela Cerventi, es licenciada en psicología, apasionada de la psicoeducación para aumentar la calidad de vida y bienestar individual y social. Cerventi, ¿cómo te va? Agustín Lago te saluda de Radio 2. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Hoy estaba escuchándolos atentamente todo lo que decían. Bueno, es difícil y también es un desafío de uno tal vez que no vivió el mismo tiempo tecnológico que hoy tienen los más chicos. Digo los más chicos para referirme a nenes, adolescentes, preadolescentes, pero que los ve de una forma muy diferente a lo que uno supo tener en cuanto a ya sea vínculo con la tecnología o vínculo con el ocio. Porque tal vez uno, tal vez cuando yo era más chico, el vínculo con el ocio era jugar a la pelota en la vereda, no sé, o jugar a las bolitas. Digo, los tiempos cambian, algunas de cosas son mucho más rápidas de las que uno quisiera, pero qué desafío tiene una persona, ¿no?, en estos tiempos de hiperconectividad para poder abordar, ¿no?, a un chico que está totalmente inmerso en este mundo. Absolutamente todo lo que decís, porque mira, en este momento se da una particularidad respecto a la tecnología, que convivimos personas que tenemos cierta brecha digital, porque no fuimos nativos digitales, conviven los que fueron nativos digitales y los que están ahora tratando de establecer lo que se llama la ciudadanía digital, ¿sí? Esas tres cosas son paradigmas del mundo bien diferentes, ¿sí? Entonces, ser nativo digital no implica que puedas ejercer la ciudadanía digital. ¿Y qué implica la ciudadanía digital? Normas, una conducta ética, ciertos valores justamente del uso de lo digital. ¿Y por qué esto es importante? Porque por primera vez en la historia somos los adultos los que no podemos transmitirles esa normativa justamente por la brecha digital, porque ellos transitan un mundo que nosotros no adquirimos todavía del todo, ¿no? Entonces, ahí hay un desfase bastante importante para pensar. ¿Y cómo achicar esa brecha? Digo, ¿cómo puedo yo, que no manejo, te estoy dando un ejemplo, TikTok, tratar de entender por qué mi hijo está usando tanto esa aplicación o por qué interactúa tanto o qué pasa en esa aplicación también? Porque uno cree que tal vez está jugando y por ahí está viendo videos que terminan siendo de mensajes peligrosos. Yo no sé, uno cree que a veces por tenerlos en la pieza jugando con un teléfono están sumamente tranquilos y sanos y tal vez están viviendo un mundo que uno no lo está viendo. Sí, absolutamente. En esto, viste, ni apocalípticos ni integrados, como decía Eco. En principio lo que nos tenemos que poner a pensar, como dicen muchos especialistas, es: ¿vos le estás dando un celular a tu hijo o le estás dando un hijo al celular? Me gustó. Esa es una pregunta muy interesante para hacerse, ¿no? Y además, por otro lado, si empezamos a usar el celular como paliativo para acallar los berrinches, es porque se nos acabaron las herramientas desde la palabra y desde la contención también, ¿no? Eso es un indicio que tenemos que mirar. Si nosotros para calmar a los niños les damos el celular es porque nosotros ya nos quedamos sin recursos, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en varias cosas. También pasa hasta por vergüenza. Me ha pasado de un nene muy chiquito, el que yo tengo, de estar, no sé, o en un colectivo o en un avión y que llore porque es muy chiquito y porque es normal y porque por ahí es un berrinche y es normal y que todo el resto de la gente te mira como si, che, podés callarlo, o sea, lo podés poner en mute y es como, es una situación muy incómoda también, donde vos obviamente entendés al nene y también, en cierta forma, no es que te deja de interesar lo que le está pasando a él, pero también comprendés que es algo natural que le suceda y es difícil tal vez para alguien que no tuvo un nene que pueda entender que ese proceso
por más que resulte un poco agotador el llanto y durante un tiempo prolongado, bueno, también es una etapa que tiene que transitar el nene, ¿no? O sea, si yo lo uso un chupete digital dándole rápidamente el teléfono para que se calle, en cierta forma le estoy generando un efecto de causa-consecuencia. Sabe que cuando llora le puedo generar esa respuesta para calmarlo. No sé, lo estoy pensando en este momento. Sí, los chicos tienen que aprender a frustrarse, en principio porque el aburrimiento, la frustración, justamente son grandes disparadores de la creatividad. Entonces, tenemos que darles esos espacios. Si no, ellos no aprenden a gestionar ese tipo de emociones tampoco, porque siempre hay un paliativo. Y esto que hace que sean adictos a esos paliativos. Vos mencionabas recién TikTok, por ejemplo, ¿no? Este tipo de redes sociales que muestran videos van directo al circuito de recompensa, ¿no? Que es el circuito que te tira dopamina, que es esa sustancia que aparece también cuando hay adicciones, ¿no? Por eso se hace tan adictivo ese consumo. Fíjate que lo que ellos consumen son discursos, son narrativas de 1 minuto o menos, ¿no? Nada se puede argumentar en 1 minuto o menos de buena manera. Entonces, ahí empiezan las dificultades del lenguaje, que también mencionaban ustedes antes, el tema de las conversaciones recortadas, ¿no? No poder hacer un análisis profundo de eso que estamos mirando, y además generar la adicción porque nunca es suficiente. Entonces generas visualizaciones de un montón de videos porque quieres ver qué le pasó al próximo perrito, qué le pasó al próximo gatito, y nunca es suficiente, generándose así la adicción, ¿no? Ahora bien, esto que decías vos, ¿cómo acompañamos esto? Uno cree que el chico está muy tranquilo en su habitación con el teléfono. Doy un consejo que a veces, sacado de contexto, parece polémico, pero les voy a explicar bien de qué va la cosa, ¿no? Que es, no necesariamente hay que avasallar sobre la intimidad de los chicos y revisar el teléfono a ver qué tienen, porque los chicos son mucho más hábiles que nosotros y tienen cuentas paralelas, usuarios paralelos, de los que nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces, no se trata tanto de eso, sino de que nosotros como adultos nos descarguemos las mismas aplicaciones que usan los chicos y podamos entender qué es lo que están consumiendo para establecer diálogos desde ahí. ¿Y no corremos el riesgo ahí de generar adicción en los adultos? Bueno, claro, ahí está justamente esta brecha que te digo de nuestra carencia de ciudadanía digital, de cómo usamos con sabiduría esto. No nos olvidemos de algunos datos impactantes, por ejemplo, ¿no? Hace unos años se hablaba en TikTok del reto de la ballena, por ejemplo, no sé si se acuerdan de ese titular. El reto de la ballena era algo que había salido a través de videos de TikTok que establecía una cadena de consignas, ¿sí? Y por la cual cometieron suicidio, es decir, se quitaron la vida más de 200 adolescentes. Más de 200 chicos y adolescentes. Recién ahora está en juicio el creador de este reto. Se cree que fueron mucho más de 250 incluso, y que no están documentados como tales los casos de suicidio, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a consumir eso y empezamos a darnos cuenta del lenguaje y de los contenidos, podemos establecer un diálogo. Ahora, si nosotros estamos atrapados en ese mismo código, es lo que te digo, es donde a nosotros se nos acabaron las palabras como adultos, ¿no? Sí, todo tiene que ver con un ejercicio, ¿no? Si el nene me ve a mí, que yo me la paso todo el tiempo con el teléfono, probablemente él también encuentre un vínculo en la tecnología para poder, no sé, concentrar su atención. A mí lo que me llama mucho la atención también en toda esta situación es que me resulta un poco paradójico que estemos hipercomunicados a través de un aparato y muy desconectados personalmente. Digo, me pasa de tener mucho diálogo con gente que después, cuando lo veo personalmente, no tiene la fluidez de la conversación que sí le veo en una aplicación. No sé si a alguno le ha pasado, pero hay gente que se expresa mucho mejor escribiéndote un mensaje en WhatsApp o donde sea, y después personalmente no puedes entablar la misma conversación. Es como que está retraída esa persona, es como que no desarrolla el mismo concepto. No entiendo mucho la explicación, porque no sé si la existe, pero es como que el teléfono le da otra herramienta. Le da otro marco, sí, existe en principio, porque no deja de ser como un cierto escudo, ¿no? Yo desde el teléfono tengo cierta distancia emocional y cierto disfraz, si se quiere, donde lo puedo expresar, puedo eliminar, puedo editar, le puedo dar contexto con un emoji, con un sticker, que tal vez no son gestos que puedo tener personalmente. Y además nos hemos acostumbrado a algo muy antipático, que es: yo me reúno con vos personalmente y empiezo a contestar y a charlar con una persona que no está ahí a través de mensajes de WhatsApp.
WhatsApp, ¿no? Entonces no estoy con vos, pero tampoco estoy del todo en el otro lugar. Y después cuando esté con la otra persona, le voy a contestar a otra persona, entonces tampoco estoy ahí ni con la otra persona. Entonces perdimos la noción de presencia, ¿no? De anclarnos en lo que está pasando, en las claves contextuales del lugar. Y esto lleva a muchas cuestiones que estamos estudiando recién ahora, pero porque recién están saliendo los resultados de estudios longitudinales, de estos estudios que siguen a la gente durante cierto tiempo y nos permiten ver las consecuencias de ciertas prácticas. Como esto es muy nuevo, recién ahora tenemos estos resultados, ¿no? Algunos son, por ejemplo, chicos que no tienen motricidad fina desarrollada por usar teclados mecánicos y no escribir a mano. Entonces tenés niños que son muy torpes y no pueden atarse los cordones, que no pueden prenderse los botones de la ropa. Gente que está usando inteligencias artificiales con avatars para entrevistas de trabajo porque no pueden dialogar, ¿sí? Entonces, las aplicaciones de citas, ni hablar, ¿no? De donde uno empieza como un tiroteo de datos sociodemográficos y después no puede sostener el encuentro y entonces pasa por un catálogo interminable. Todo esto llevando a grandes montos de ansiedad y depresión en la población, por supuesto, ¿no? 1 de cada 7 chicos de entre 10 y 19 años tiene ansiedad o depresión o trastornos del comportamiento, donde entran las tecnoadicciones justamente. Y también una de las cosas que, ahora que hablas sobre la interacción que tienen también con la tecnología, también se da mucho un fenómeno, sobre todo en Twitter, principalmente en Twitter lo diría, aunque no es exclusivo solamente de esta aplicación, de ver que personas que conoces en la vida cotidiana y que las tenés conceptuadas de alguna forma, como una persona tranquila, calma, la ves en Twitter que es un hater que no para de putear, de invitar a pelear gente, y vos decís, che, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la verdadera personalidad? Es como otra cosa, no sé si como si la virtualidad te hubiese empoderado hacia un discurso beligerante que vos en la vida no sostenés personalmente, pero no sé, es como que también allí hay una situación donde, no sé si es el pertenecer a ese tipo de discurso, no logro comprender a veces, pero es más frecuente de lo que uno cree en esas redes sociales y no sé qué tipo de incidencia tiene con los menores principalmente con ese tipo de discurso. Muchísimo, y te digo que los psicólogos nos agarramos la cabeza con eso porque después nos llenamos de campañas de bullying, de ciberacoso y demás, y los adultos no pueden parar de hacerlo todo el tiempo por todos los medios, ¿no? Entonces, esa es una gran problemática en circular. Vos querés ofrecerle a los chicos otra vía de pensamiento que no sea la hostilidad, y sobre todo lo que yo trabajo mucho es esto de no equiparemos la hostilidad con astucia, ¿sí? Un comentario hostil no es astuto, es solamente hostil, ¿no? Entonces, les ofrecemos a los chicos pensar sobre esto, pero después lo que descubren es que los adultos lo hacen todo el tiempo subiendo la vara constantemente, ¿no? Entonces es muy difícil de atacar justamente esa problemática. Lo que decís de Twitter, mirá, cuando recién salió, fíjate que nosotros no nos acostumbramos a actualizarle el nombre y seguimos diciéndole Twitter, ¿no? Sí, X, claro. Fíjate esto, ¿no? De lo que te decía, la brecha digital. Cuando recién salió esta aplicación, Fernando Sabater justo sacaba un libro que se llamaba Ética de Urgencia, y él ahí en ese libro ya advertía sobre esto y decía, tengamos cuidado porque si nos vamos a acostumbrar a expresarnos en 140 caracteres, perdemos el ejercicio de pensamiento y de argumentación y de conversación, ¿no? Ya en aquel entonces lo decía él, y es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Anabela, muchas gracias por estos minutitos con Radio 2. Por favor, cuando quieran, chicos, que estén muy, muy bien. Un saludo muy grande, buen fin de semana. Bueno, recién hablamos con Anabela Cerventi, licenciada en Psicología. Bueno, una charla muy interesante. Conclusión, el problema somos los adultos. El problema somos los adultos, porque ella dijo, no tenemos palabras para transmitirle a nuestros hijos. Nosotros mismos estamos con la adicción al celular, damos el mal ejemplo, y nosotros mismos somos, con estas cosas que vos dijiste recién de X o Twitter, los que perdemos la costumbre de la conversación. ¿Cómo vamos a enseñarle a conversar a nuestros hijos si nosotros mismos no conversamos más? Es increíble. Tal cual.